Bienvenidos a un episodio más de Economía HD Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el inicio de las campañas electorales y las propuestas que han planteado las candidatas. Antes le doy la bienvenida a nuestro amigo colaborador Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Adrián. Pues, estimados seguidores, pues mire, empezamos ya como es tradición en esta época electoral. Nosotros no creemos en eso de que la política es, no, para evitar problemas no hay que entrarle a la política. No, aquí hay que hablar de política, hay que hablar de políticas públicas, porque eso es lo que nos define como país y eso es lo que nos hace progresar o irnos para abajo. Entonces vamos a analizar esos temas. Eso es lo que queremos, entrarle a las propuestas de políticas públicas. Gracias por seguirnos y lo que les aseguramos es que cuando hablamos de un tema, lo investigamos, nos podemos equivocar, pero lo hacemos con el mejor de los fines y además basado en datos duros. Adelante. Gracias, Iván. Bueno, pues vamos a hablar. El 1 de marzo iniciaron las campañas presidenciales que van a ser las más seguidas en este proceso electoral. Sabemos que también hay gobernaturas, sabemos que se renuevan muchas alcaldías y diputaciones locales y obviamente las cámaras altas y bajas aquí a nivel federal. De eso vamos a estar hablando en otros podcasts, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a las propuestas. Y más que una crítica, que si lo medita lo vamos a hacer, va a ser también una contrapropuesta o la forma en que se pueden mejorar, pueden ser más viables. Vamos, pero antes, me gustaría también preguntarle, Iván, ¿cómo has visto el inicio de las campañas electorales? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto el tono? Pues mira, a mí me dio gusto que iniciaran las campañas, me da gusto que se hable de tus temas y bien, creo que en la medida que la población, que las campañas se acerque al día de la elección, va a haber más efervescencia. Yo me parece bien, como todo, pues hay en juego los destinos de un país. México a veces se ubica en la 11ª, 12ª, 10ª economía del mundo. Hay mucho en juego. Bienvenido y pues qué bueno, yo los veo bien. Claudia, naturalmente, como usando los términos futboleros, lleva una ventaja, pues la está cuidando y Xochitl queriéndose dar a conocer que ya de sí, ella pues pretende primero que la conozcan y mejorar su percepción. Entonces me parece que es el típico juego de alguien que quiere alcanzar y los dos en su estrategia lógica. A mí me ha llamado mucho la atención que sí ha habido una serie de comerciales al inicio, llevamos una semana de que arrancaron, aunque en las carreteras, o al menos aquí en Monterrey, no he visto tanto panorámico, no he visto, yo pensé que nos iban a inundar. Bueno, ya tenemos algunas propuestas. Vamos a hablar de una que llamó mucho la atención, se ha estado comentando mucho, que es la de Xóchitl Gálvez. Presentó 15 propuestas y una, digamos que sobresalió al menos de forma mediática, y es la construcción de una megacárcel. Esto porque, pues bueno, se puede hacer comparativo, algunos lo han hecho con lo que ha realizado el presidente Bukele allá en El Salvador, donde fue uno de sus ejes principales para calmar el tema de la inseguridad en aquel país. Aunque la candidata se ha entrevistado, la han entrevistado y ha dicho que no es lo mismo, pero bueno, ha sido algo que ha llamado mucho la atención en este aspecto. Y vamos a ver la viabilidad de una megacárcel, si es necesaria o se pueden hacer algunos ajustes. De bote pronto, Iván, ¿qué te pareció esta propuesta de parte de la candidata Xochitl? Bueno, mira, yo a diferencia de prácticamente la mayoría, yo la veo viable y voy a decir por qué razones. Uno, yo estuve trabajando en una prisión federal, me invitaron un tiempo, entonces sobre ese tema puedo decir que lo conozco y vamos a empezar en el dato duro. Ani, en México tenemos una sobrepoblación de reos, pero pasa un poco como con el fenómeno del agua. México hay un estrés hídrico, pero mientras en el norte hay una escasez de agua, en el sur es un exceso de agua y hasta un problema.
Entonces en las prisiones pasa lo mismo. Lo que son las prisiones estatales o las prisiones municipales están sobrepobladas, pero las prisiones federales mexicanas, según el último dato que tenemos publicado por INEGI, hay del orden de 28,000 espacios, pero solo está ocupado por del orden de 66%. Es decir, tenemos 10,000 espacios que no se están usando y que sí están costando porque se paga alimentación, se paga luz, se paga todo a las empresas que las llevan. Yo creo que si tú llevas al 90-95% de tu capacidad a las prisiones federales que ya tienes y digamos habilitas 2, 3, tendrías por ahí del orden de 10,000 espacios con adaptaciones mínimas. Entonces sí tendrías 3 prisiones de máxima seguridad, porque ahorita es inaceptable que estén desde las prisiones, nos estén llamando y nos estén extorsionando. No falta al amigo que le hablaron y que lo extorsionan de una prisión, o que las ventas de tarjetas, o que... Entonces yo veo perfecto que nada más que se aproveche bien los espacios. Ahí está, hay que hacerlo más eficiente. Y qué bueno. Y aunque no lo hiciera, que no ganara Xochitl, ojalá se haga un uso eficiente de esos espacios que ahorita están costando y que lo haga Claudia. Para mí, excelente. Sí, habrá que conocer más detalles de la propuesta porque no mencionó ni las dimensiones, cuánto va a costar, en qué lugar se va a construir. Entonces, es un poco como lo que pasó con las refinerías, que es en lugar de hacerlas más productivas, pues se está haciendo una refinería y ya pasó tiempo. No es, digamos, el mismo nivel de complejidad, pero es una solución similar. Entonces, creo que esa de la megacárcel tendríamos que escuchar un poco más de datos que nos dé la candidata para evaluarlo. De entrada, como comentas, creo que sí puede ser viable, no estaría mal, pero también creo que se pueden tomar otras medidas. Tomó mucho revuelo porque, pues, los comparativos ahí están. Vamos a Mira, hablar. Sí, nada Iván, más ¿qué es? para cerrar el caso, en Sí. Michoacán, digamos, en la prisión donde estuve, está entre los, son prisiones muy grandes, así, muy grandes, como una pequeña ciudad. En la prisión que está entre Tepalcatepec y que ronda los límites con Jalisco, es tan grande que está en los dos estados, tenía capacidad más o menos como para 3,000 reos y solo se ocupaba como de 1,900. En Oaxaca hay otra y también está subutilizada. En Guanajuato hay otra y también está. Sí, de esas 3 prisiones se concentran los presos de mediana peligrosidad. En esos 2 queda una para hacerle algunas adaptaciones y que ahí estén los de alta peligrosidad y que ahí sean medidas más estrictas. Yo lo veo bien, o sea, independientemente de que no se haga una de alta seguridad, que se usen los espacios que ya se tienen. Pero adelante, vamos con la otra propuesta. Muy bien, tenemos una que, como diría Felipe Calderón en su campaña, él quiso rebasar por la izquierda y parece que algo así también quiere hacer Xochitl en este inicio de las campañas con una propuesta de la cual la pensión del adulto mayor, esta pensión del bienestar, no solamente no la piensa quitar, eliminar, sino quiere ampliar la edad para iniciar con este apoyo gubernamental. Quiere bajar la edad a 60 años. Iván, ¿qué opinas de esto? Bueno, mira, otra vez es una propuesta muy interesante. México es un país de sí muy desigual. Entonces, conceptualmente es muy polémico hacer extensiva una pensión a todos. Esta propuesta yo podría decir que es el corazón de por qué Xochitl es la candidata del frente. Xochitl, ella como senadora, votó a favor de esas pensiones. Digamos, de alguna manera hay una congruencia. De hecho, Morena la invitó a participar al grupo y ella no quiso. Entonces yo creo que es parte de por qué Xochitl es la candidata. En la cuestión, se puede diferir o no si la está pensada, es la forma más eficiente, pero ella votó. Los que acusen de populistas a Andrés Manuel podrían decir que Xochitl es populista. Los que le reconozcan a Andrés Manuel que fue un acierto, pues tendrían que reconocerle a Xochitl
que es una... Pero yo haría una cuestión muy interesante. El hoy finado Ursúa, él hizo una observación muy interesante. De acuerdo a los datos oficiales que tenemos, en México hay aproximadamente 10.800.000 mexicanos mayores de 65 años. Pero Andrés Manuel en su informe habla de que hay 11.400.000 personas recibiendo la pensión de 65 y más, o el apoyo. Es decir, ¿cómo es posible que estén recibiendo más personas el apoyo de 65 y más cuando el universo total son 10.800.000? Así lo dijo con todas sus letras Ursúa. Hay 600.000 personas, o sea, recibiendo una pensión mayor al universo de los que lo pudieran recibir. O dicho de una manera, es como que en una casilla votaran más de los que se inscribieron. Eso es imposible. Entonces, cobra más relevancia porque se ha filtrado con de Mauleón y todo esto, que hay una corrupción terrible en la pensión de 65 y más. Entonces, independientemente de si se está de acuerdo o no, que si es populista o no, ahí hay un tema muy profundo de corrupción. En lo personal, yo no estoy de acuerdo ya que se siga invirtiendo así indiscriminadamente. Yo preferiría que fuera con digamos, pues los que no tienen ingresos, los que no tienen pensión, se le diera, pero no absoluto. Pero ahí creo que si Xochitl de entrada pudiera explotar y decir, esas 600 o 700.000 apoyos que se están dando, que son producto de la corrupción, lo vamos a hacer extensivo hacia abajo. Y entonces ahí cobra mucha relevancia un dato que también nos vuelve a dar con Apple. De 60 a 64 hay 4.800.000 mexicanos. Entonces, claro que 600, 700.000, 800.000 no son suficientes, hay que meterle dinero, pero sí mete el cuchillo en la daga, como tú dices, y Xochitl por eso está ahí. Ella votó como senadora que se hicieran extensivos. Me parece una propuesta que sería carísima. A mí no me parece la forma más eficiente de gastar. Yo preferiría infraestructura, yo preferiría servicio de salud, pero por lo menos hay que reconocerle que Xochitl votó como senadora que sí y está siendo congruente. Sí, este gobierno, sobre todo este sexenio, ha privilegiado la parte de universalidad en lugar de focalizar. Y es digamos, no es trivial esto porque pues el recurso va para más personas. Como comentas, habrá personas que ya tienen una pensión que probablemente no era algo significativo, es decir, esos 3,000 pesos que reciben ahora no harían la diferencia y para muchas personas sí. En lo particular, este programa social es de mis favoritos porque pues va a solventar una deficiencia, una problemática. En México, hace algunas décadas, entrar a ser adulto mayor era prácticamente sinónimo de entrar o caer en situación de pobreza. Entonces, este programa me parece muy bien. Ahora, si nosotros lo ponemos en un asunto de finanzas públicas, pues hoy en día en lo que más gasta el país es precisamente en pensiones, estas que son no contributivas y las contributivas. Entonces, ¿cómo poder balancear esto y bajar la edad de retiro? Bueno, una sería, concuerdo contigo, tratar de hacerlo más focalizado y también al final del día, en México las personas se jubilan a los 65 años. Te puedes jubilar antes, hasta la edad de retiro, pero bueno, no te quedas con el 100% de lo que te jubilarías. Entonces, podríamos decir que las personas de 60 años todavía tienen cierta capacidad para trabajar, para generar ingresos. Si tú lo comparas a lo mejor con unas personas ya de 80 años, esa capacidad ya está más disminuida. Entonces, eh, yo lo que haría sería un buen análisis demográfico, pero también revisar este programa si se puede hacer de forma escalonada. ¿Qué quiere decir?
Bueno, que sí, a partir de los 60 algunas personas puedan entrar, pero que el apoyo no sea el mismo. Ir hablando como de escalones, donde a medida que la persona va llegando a un quinquel de edad mayor, donde de nuevo su fuerza física, su capacidad cognitiva van disminuyendo y por ende su capacidad para generar ingresos, por reciba un apoyo mayor. Tenemos que revisar de nuevo la pirámide poblacional y eso a lo mejor podría también, dado caso hay que hacer los números, podríamos tener una disminución incluso de el gasto que se realiza en pensiones y creo que sería todavía más eficiente hacerlo de esta forma. Sería un buen estudio. Bien, pues ahí están las propuestas. Creo que se puede mejorar mucho este programa y sobre todo hacer que cada peso se gaste de forma eficiente y para una causa social. Y vamos a terminar este podcast, este análisis de propuestas con pues el salario mínimo. El salario mínimo, sobre todo en el actual sexenio, ha crecido mucho. eh, de los 88 pesos, ya estamos en por alrededor de 250 y en la frontera un poco más. Ahí comenzó el doble en el sexenio. Y bueno, esta política pública también ha creado, digamos, controversia entre el sector empresarial y los trabajadores. Por un lado, ya se escuchan algunas voces que señalan que el salario mínimo ya no debería de subir a la velocidad que ha estado haciendo en los últimos años. Y por otro lado, también hemos visto cómo el consumo interno del país se ha dinamizado y en parte es porque las personas, sobre todo las que ganaban un salario mínimo, pues han incrementado un poco su poder adquisitivo y eso también ha ocasionado algo de dinámica económica. ¿Te parece la propuesta de las candidatas al respecto de los aumentos del salario mínimo, Iván? Mira, se ha vuelto un lugar común en los analistas decir que las propuestas son inviables, que no se puede. Yo creo que porque no las han analizado bien o no tienen los elementos. A mí me parece muy viable la propuesta de Xochitl y para empezar le podría decir en este tema, así como se habla de fanatismos de un lado, creo que desconocer el acierto de Andrés Manuel en ese incremento de salarios mínimos es o de mala fe o verdaderamente por un fanatismo. No era correcto que se pagaran 88 pesos de salario mínimo, era una burla y decían que era una irresponsabilidad subirlo. Irresponsabilidad era seguir teniendo 88 pesos que podía causar hasta una ruptura social en el país. En ese aspecto, Andrés Manuel, muy acertado, muy correcto. Y bueno, siguiendo con esa cuestión, las dos candidatas hablan de seguir recuperando, yo creo que es muy perfecto. Es válido que a lo mejor los empresarios no quieran, porque les cuesta, les menos, pero para los hacedores de políticas públicas, voy a usar un término, la oferta de trabajo, digamos, para empezar, quien ofrece trabajo es el que lo está buscando, el trabajador. El que demanda trabajo es el empresario. De entrada hay errores en la concepción y en el uso, porque de entrada se ve que no se entiende el tema. Pero hay una cosa, les voy a tratar de decir, aunque luego se salen por la tangente, no, es que es muy complicado y no lo van a entender. En esencia, una persona, un trabajador que se queda desempleado, pues al otro día tiene que buscar empleo para vivir. Entonces, si le bajan un poco el salario mucho, pues va a aceptar y no necesaria, y si un empleador por venganza, porque no quiere, por capricho, no emplea, pues nada más deja de ganar dinero, pero no pone en entredicho su existencia misma. Entonces eso genera que las condiciones de negociación, dijera, se usa un término en economía, no son asimétricas. Y por eso es que no es casual que los mismos suecos, los suizos, los alemanes, los franceses en Estados Unidos hay el salario mínimo. No es una ocurrencia, no es una necedad, ni es una tontera. Partiendo de que los mercados, entonces no se transmiten las ganancias de riqueza o de productividad al salario mínimo. Entonces creo que fue correcto. Incluso, voy a poner ejemplos. Xochitl habla de seguir creciendo un 11%. En principio uno pudiera parecer que yo diría está bien, pero y si la inflación es 12 o 13, te genera un incentivo que llaman los economistas a licuar.
Es decir, pues te dije que 11, pero la inflación es 15, pues ya te afecté. Ella debería de hablar más bien de unas políticas que trataran de ver un incremento en el salario, pero también en función del incremento en el ingreso per cápita de las regiones y también de la productividad. Porque ahorita voy a poner ejemplos. Muy bueno lo de Andrés Manuel. Pero ¿qué es lo que sucede? El salario mínimo de Monterrey es el mismo que el de Chiapas y no tienen la misma productividad. Nuevo León tiene un ingreso per cápita similar a los países mediterráneos europeos, Croacia, quizás Grecia. La Ciudad de México tiene un ingreso casi superior a Grecia, casi similar a Portugal. Campeche tiene un ingreso similar al petrolero Oman. Entonces, es decir, arriba de los $20,000. Y Chiapas lo trae de 5, $6,000 de un país africano. Entonces, no podemos hacer unas políticas públicas pensando que son las mismas necesidades. Creo que ahí se debe de separar. Y voy a poner ejemplos muy típicos que lo van a entender la gente de Nuevo León, la gente de Sonora. El municipio de Colombia, en Nuevo León, tiene un ingreso, un salario mínimo de 374 pesos con 80 centavos. Y en Monterrey está en 249. Y bien sabemos que la potencia, la diversidad, la productividad es mayor en la zona metropolitana. Entonces es contraintuitivo que el salario mínimo en la zona metropolitana de Monterrey sea menor que en Colombia. Lo mismo pasa en Sonora. Hermosillo o Ciudad Obregón tienen un salario menor que San Luis Río Colorado o que Nogales. Entonces a mí me parece que sí hay mucho por mejorar. Y pongo nada más un ejemplo, la Baja California Norte, que tiene un ingreso per cápita como 15% inferior a Nuevo León, como un 20% inferior a la Ciudad de México, que la Ciudad de México anda en $22,000 y Nuevo León en 20,000 y la Baja California casi $18,000. En todos sus municipios se paga 375 y el empleo siguió creciendo porque, repito, se comprueba algo, había una inelasticidad y no se transmitían esos incrementos de salario. Entonces, si en México hay regiones con ingresos de país mediterráneo europeo, no voy a hablar de Suecia, Noruega, eso sería una tontera y una locura. Correcto es que se pague. Y les voy a hablar un ejemplo. Nuevo León, que tiene un ingreso per cápita como Croacia. Croacia tiene un ingreso per cápita de $18,500. Nuevo León tiene 19,000, más alto. Los croatas en promedio, el salario mínimo de un croata anda en $900 y el de Nuevo León anda en $270. Oye, por favor, que vayan con ese cuento Salinas Pliego y ellos a otros que no saben, pero yo creo que debe subir el salario mínimo. Excelente también por Claudia, y también Xochitl, más divagado, dijo que iba a seguir creciendo. Yo en lo particular, porque digo, a diferencia de todos que ya soy un lugar común que no se puede, yo veo excelentes las propuestas y aquí las vamos a diseccionar Sí, y en lo que digamos, y para mí excelentísimo. recuerdo que hace algunos años era como esta frase de te espanta con el petate del muerto, que los empresarios decían, no, si sube el salario mínimo, la inflación y se va a perder empleo. Y bueno, también recordar que México está en la dinámica del TEMEC, en el cual nos comprometimos a subir los salarios. Y bueno, ahí también viene la elección en Estados Unidos, está Trump, Biden ya definidos, y Trump es uno de los, digamos, si llega a ganar, va a estar impulsando o presionando a que sigan subiendo los salarios acá en México, como una forma también de ver que no se vayan las empresas de Estados Unidos para acá por temas de costos salariales. Muy bien, Iván. Muy bien, te agradezco el que nos hayas acompañado, que hayamos tenido esta plática. Vamos a concluir el podcast hasta esta propuesta. Vamos a seguir revisando más. También, si alguna es de tu interés, te invito a que nos comentes aquí en la parte de los comentarios, escribas cuál te gustaría que analizáramos con más detalle y platicarlas aquí entre un servidor e Iván. Desde Mexicali, Iván, ¿algo que quieras agregar? Pues bueno, mira, muchas gracias por la invitación, que la gente se comprometa, se interese, pues es nada menos que su patrimonio y el futuro del país. Gracias, Iván. Y bueno,
No olvides de suscribirse, compartirlo con tus familiares, amigos, que vamos a estar hablando de todas las propuestas, es de interés nacional. Y nos vemos hasta la próxima.